El doctor José Cifuentes Osornio es director de medicina del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Tiene una especialidad en medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Nutrición. Realizó el postdoctorado en microbiología clínica en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, Estados Unidos. Ha sido profesor de la especialidad de infectología por la UNAM y tutor de los programas de maestría y doctorado en ciencias médicas y ciencias biomédicas de la UNAM. También ha sido presidente del Colegio de Medicina Interna de México, presidente de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y presidente del Departamento de Medicina de la Academia Nacional de Medicina, entre otros cargos. El tema esta mañana, el COVID-19 y los protocolos. El doctor Cifuentes está en la primera línea de batalla, es un médico reconocido y por eso platicamos en Telereportaje. Doctor Cifuentes, muy buenos días, gracias por aceptar esta videollamada. Gracias, con mucho gusto participo esta mañana en Telereportaje. Gracias por la invitación. Inicio preguntando, ¿qué hace el virus, el COVID-19, en el organismo? Bueno, es una infección que ingresa fundamentalmente por las vías respiratorias y se va diseminando progresivamente hacia las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, y después progresa hacia otras regiones. Se le ha encontrado en vasos sanguíneos, en hígado, en riñones, incluso en cerebro, porque va progresando paulatinamente hasta generar una infección pues en todo el organismo humano y afecta todas las células que tienen ciertos receptores que le permiten la introducción del material genético hacia las células. Hemos escuchado, doctor Cifuentes, que el COVID provoca síntomas no solamente en el sistema respiratorio, sino también en el sistema digestivo. ¿Es así? Sí, es correcto. De hecho, le diría que los síntomas predominantes y de mayor gravedad son los respiratorios, pero también existen otros síntomas, digamos, infrecuentes, pero también interesantes, como es el malestar general, el dolor de cabeza y, por supuesto, también diarrea, que llega en un buen número de casos, más o menos un 40% de las personas se quejan de diarrea durante la infección. Hemos escuchado, doctor, pues las repercusiones que se tienen en el sistema respiratorio. Digamos que es el síntoma más común, ¿no? Donde se impacta con mayor frecuencia. Nos decía usted que solamente un 30% en el sistema digestivo. ¿Por cuánto tiempo permanecen las diarreas y no sé si alguna otra molestia en el sistema digestivo? Bueno, eso es muy interesante y qué bueno que lo pregunta, porque creo que es importantísimo que la gente conozca este asunto, porque la infección, una vez que entra al organismo de la persona, puede manifestar molestias o no. Sin embargo, esta persona va a excretar el virus durante más o menos 2 a 3 semanas a partir del momento de la infección. Y durante ese tiempo, sobre todo si la infección es predominantemente respiratoria, como es en la inmensa mayoría de los casos, entonces esta gente es infectante y contagia a otras personas, ya sea sus familiares, los de trabajo, etc. Y los síntomas más comunes, como ya bien señaló usted, es el dolor de garganta, la garraspera, la tos y por supuesto la fiebre, y en condiciones un poco más avanzadas, lo más grave, que es la falta de aire, que en la jerga médica se llama disnea, es decir, la persona siente que se le acabó el aire como si hubiera corrido cuando en realidad está en reposo. Estamos platicando con el doctor José Cifuentes, director de medicina del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Doctor, ¿qué hacer si se tienen síntomas de diarrea? Problemas, vaya, en el sistema digestivo, porque como que no lo teníamos mucho en el radar.
inmediatamente el mismo procedimiento que cuando empiezan los síntomas del sistema respiratorio, aislarse, ir inmediatamente a un hospital, buscar se te haga la prueba del COVID-19? Mire, sí es posible que esa manifestación sea predominante, pero es realmente poco frecuente que esa sea la manifestación dominante, porque esas personas por lo general no acuden a los centros de salud porque tengan grandes molestias. Si esa persona tiene, además de diarrea, tiene otras manifestaciones como las que mencioné, ya sea respiratorias o generales, lo importante es consultar a su médico para saber si esto puede ser coronavirus. A lo mejor él tiene esas manifestaciones porque es un agente joven. Sin embargo, otras personas en su entorno pudieron haber tenido, en efecto, manifestaciones respiratorias. Y entonces es conveniente ver al médico, saber si esto pudiera corresponder a infección por coronavirus, porque si esto ocurre, sí es recomendable que se mantenga, como usted bien mencionó, en cuarentena. ¿Por qué? Porque esta infección, aunque la manifestación sea digestiva, es decir, diarrea, y quiero ser claro en este sentido para toda su audiencia, aunque la manifestación de diarrea fuese la predominante en esa persona, muy probablemente joven, significa que en ese ambiente, ya sea casa, fábrica, negocio, etcétera, hubo otras personas que tuvieron infección respiratoria, y esta persona que tiene molestias intestinales, diarrea, seguramente puede transmitir por vía respiratoria porque él está colonizado y seguir transmitiendo el virus. Eso es lo importante en este caso, porque estas infecciones intestinales por lo general son limitadas. Después de 4 o 5 días desaparecen. Esto es, ¿habría que tomar algún medicamento para contener la diarrea, por ejemplo? ¿Eso sería lo correcto? Yo creo que sí. Adelante, pero creo que sí, y fundamentalmente serían medicinas sintomáticas. ¿Cuáles son las 8 de la mañana? Medicinas? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, ¿cuáles de estas medicinas? Fundamentalmente algo como el Pepto-Bismol, que es un medicamento antidiarreico noble y que puede ayudar mucho para estas molestias. Entendemos entonces, uno puede tener COVID con síntomas en el aparato digestivo, pero ser un transmisor por el aparato respiratorio. Sí, señor, sí. Así como usted lo acaba de referir, eso es lo delicado, porque generalmente por las manifestaciones gastrointestinales sí se pueden contaminar generalmente por transmisión con las manos, que puede ser un mecanismo importante. Sin embargo, lo más importante es que esa persona tiene infección respiratoria y en vías aéreas superiores y puede transmitir el virus a sus colegas en la empresa donde trabaja, a sus alumnos o a sus compañeros de clase. 8 de la mañana, 13 minutos. Doctor, tengo que hacer una pausa, regresamos para seguir platicando el tema de los protocolos. Hay críticas, claro, hay gente que señala que lo que ha determinado la OMS son protocolos incorrectos y por eso la mortandad. Volvemos después de la pausa. Estamos en esta videollamada, en este enlace hasta la Ciudad de México con el doctor José Cifuentes Osornio, director de medicina del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Es un médico especialista en medicina interna e infectología, entre otros estudios que tiene. Es un médico reconocido a nivel nacional y está en la primera línea de batalla del COVID, porque el Instituto Nacional de Nutrición pues está atendiendo a pacientes con COVID y nos está comentando sobre su experiencia y respondiendo las preguntas que le estamos haciendo esta mañana. Doctor Cifuentes, hablaba sobre los protocolos. Hay una polémica, la polémica que algunos médicos en el mundo, porque han habido cada vez más voces que señalan esto, que los protocolos que ha determinado la OMS son incorrectos, son erróneos, y por eso se está dando la mortandad que tenemos. Bueno, mire, lo que ocurre es que con esta infección la entendimos como si fuera semejante a influenza.
y hemos aprendido sobre la marcha que no es del todo idéntica a influenza. Por consiguiente, es posible que los protocolos en una fase inicial no fueran los correctos, precisamente porque no conocíamos la gravedad de esta situación. Pero sí creo que el hecho de tener protocolos de prevención, de cuidado, son importantes. Si nosotros aplicamos una estrategia de ningún protocolo, corremos el riesgo de que la infección verdaderamente se disemine. Pero lo grave no es que se infecte toda la gente, sino lo grave es que se infecte una gran proporción de la población al mismo tiempo. Porque como ya sabemos, aunque sea un pequeño número de personas, desarrollan enfermedad grave, y esto trae como consecuencia enfermedad que requiere cuidados hospitalarios. Y si tenemos un número muy grande de personas que hacen un fenómeno grave de enfermedad, entonces por consiguiente las camas de hospital, el número se va a ver rebasado por el volumen de personas demandante de estos servicios. Por ello, insisto, es posible que no sean perfectos los esquemas de prevención, los esquemas de cuidados, pero es lo mejor que se tiene a la luz del conocimiento actual, y por consiguiente es la mejor medida que podemos aplicar tanto para la población general como incluso para todas aquellas personas que trabajamos en el ambiente hospitalario. Doctor Cifuentes, se ha dicho también por estas mismas voces en el mundo que usar antiinflamatorios potentes podría ayudar mucho a evitar la mortandad, también el uso de antibióticos. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, eso que usted acaba de mencionar es bien interesante porque sí han aparecido un buen número de moléculas que tienen algún efecto. Sin embargo, si somos realistas y vemos cuáles han sido las medicinas que tienen un beneficio real, son aquellos medicamentos que tienen actividad antiviral. Así han aparecido algunos, como el más conocido en todo el mundo, Remdesivir, que si bien la experiencia aún es limitada, parece ser el medicamento con un mejor efecto. Han aparecido otros antivirales, algunos de ellos con actividad sobre el virus del VIH, que tienen una actividad antiviral, vamos a decirlo, sobre este microorganismo, pero faltan estudios que puedan definir la actividad verdadera y qué tan benéficos son y qué tan confiables son estos microorganismos, porque para eso la historia nos ha enseñado que todos estos medicamentos se deben de probar de manera cautelosa siempre. No es tomar un medicamento, aplicarlo a la persona y a ver qué pasa. Así no es. Se tiene que hacer de manera estratégica, comparando una medicina contra otra o comparando una medicina contra placebo. Y es lo que ha llevado a que se obtengan estos resultados. Ahora bien, sí es importante que la ciudadanía, el público en general, esté atenta a cómo van apareciendo estas medicinas, para que no se dejen engañar y no tomen medicamentos que pudieran tener un efecto nocivo. Por ejemplo, algunos antiinflamatorios se sabe que durante la fase aguda de la infección pueden potenciar el efecto del virus y ocasionar un mayor daño en los tejidos de la persona. Otro ejemplo, algunas veces tanto la familia, el paciente mismo, se sienten desesperados por las molestias, por la fiebre, por la fatiga, y el mismo médico se siente muy presionado y les pueden indicar cortisona en cualquiera de sus presentaciones. Y en esas fases tempranas de la infección, la cortisona, en lugar de ser benéfica, puede ocasionar un mayor deterioro en esa persona. Por eso, insisto, no es conveniente que la gente
tome cualquier medicamento que pueda resultar nocivo. Y así otros ejemplos. Han aparecido medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, que son medicamentos antipalúdicos, o ivermectina, que es un antiparasitario muy potente, que tienen cierta acción antiviral muy interesante, hay que reconocerlo, también con un efecto de inmunomodulación, quiere decir que potencia un poco el aparato inmunológico de las personas, pero que se tienen que manejar en el contexto de un protocolo primeramente antes de recomendar su uso generalizado en la población, porque algunos de estos medicamentos pueden tener efectos nocivos. Un ejemplo claro que puede ocurrir en personas mayores es que los medicamentos antipalúdicos, cuando se toman en combinación con otras medicinas o incluso ellos mismos, en personas mayores pueden ocasionar alteraciones del funcionamiento del corazón, y eso puede traer como consecuencia incluso un paro cardíaco. Entonces, por esa razón, insisto, sí es importante que la población en general esté consciente, esté al pendiente. Estos son los desarrollos para que cuando aparezcan estos medicamentos sepan realmente cuál puede ser de beneficio, y sobre todo esto lo debe entender muy bien la comunidad médica. Claro, doctor, es un tema muy delicado y por eso estamos conversando esta mañana. Fíjese, la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud también ha presentado ya ante la COFEPRIS un protocolo para experimentar con el antiviral japonés, el Favipiravir. ¿Qué nos puede decir al respecto de este medicamento japonés? Mire, este es uno de ese grupo de ejemplos, de ese grupo de antivirales que han mostrado muy buena actividad sobre los otros coronavirus. Les recuerdo que en el mundo han ocurrido 2 epidemias anteriores por coronavirus. Una, el SARS que apareció temprano en el siglo XXI, y una más en la península arábica, el MERS. Estas 2 infecciones permitieron conocer un poco a estos virus. Por eso es que ahora el conocimiento se ha podido avanzar de manera importante para tener información y saber las características de este grupo de virus y tener algunos antivirales. Ahora bien, este nuevo medicamento tiene esa actividad sobre los virus anteriores y se espera que tenga muy buena actividad sobre el COVID. ¿Por qué? Porque anteriormente se había probado contra estos otros coronavirus con muy buena actividad, y ahora se están abriendo estos nuevos estudios para valorar la eficacia de este antiviral, que yo le veo en particular una muy buena perspectiva. Oiga, doctor, pero entonces ayúdenos a entender qué pasa cuando un paciente llega a un hospital requiriendo ya la atención médica porque se va complicando su proceso de COVID-19. ¿Qué medicamento le aplican si todo está a nivel prueba? Si no hay un medicamento específico que indique que se debe de usar para tratar el padecimiento. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo diagnostican el medicamento adecuado? Mire, como le acabo de decir, el conocimiento de COVID-19 prácticamente nació en enero, en febrero de este año, es decir, hace menos de 5 meses. Si tomamos en cuenta el conocimiento que se ha logrado en ese lapso, que es así cortitito, es un conocimiento fantástico que se ha podido lograr en un lapso tan breve. Por supuesto que esto no le dice nada a las familias que han tenido un paciente, un familiar que está enfermo, grave, o incluso que ha fallecido. Lo entiendo, lo reconozco. Pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mire, son varias las cosas. Primero, voy a tratar de ser descriptivo para que me aclare, que quede claro el concepto. Primero, una persona cuando busca atención y va a un centro de salud grande o pequeño,
y se le encuentra con esta enfermedad, hay que reconocer una primera fase. Si esa persona se puede ir a casa con seguridad, con medidas sencillas, o se tiene que hospitalizar. ¿A qué medidas sencillas me refiero? Reposo, control de síntomas, como puede ser la temperatura, la fiebre, y si requiere o no vigilancia en cuanto a la oxigenación de su sangre. Si se puede hacer esta vigilancia y con un termómetro y con un oxímetro, podemos estar seguros que va a estar a salvo en casa. Después de eso, el grupo de pacientes que se hospitaliza, entre ellos, la mayoría se van a quedar hospitalizados en salas generales y necesitan oxígeno, alimentos y soluciones. Algunos medicamentos para control de síntomas, como les estoy mencionando. Un grupo adicional, que es más o menos un 20% de los que se hospitalizan, pueden requerir cuidados mayores en unidades de terapia intensiva. De esos pacientes requieren, es lo que hemos visto en la prensa internacional, en las grandes discusiones, incluso en la televisión, sobre estos pacientes que requieren esos cuidados especiales, incluyendo el ventilador. En todos estos pacientes, lo que se ha venido utilizando son estos fármacos que he mencionado, pero con muy poca experiencia. Ahora ya empieza a aparecer la experiencia bien documentada, bien valorada con los antivirales y que tienen un buen beneficio. Pero está por salir estos medicamentos en México, que espero que en algún momento los tengamos y que se puedan disponer para el tratamiento de los pacientes que están no solo en la unidad de terapia intensiva, sino que están en el hospital, en las salas generales de hospitalización. Doctor, usted lo mencionaba hace un momento, la polémica sobre el uso de los ventiladores, sobre intubar. Algunas voces señalan que esto agrava la situación y lleva al paciente a la muerte. ¿Usted está de acuerdo en que intuben, en que usen ventiladores? Mire, déjeme decirle algo que hemos tenido que aprender, como le mencionaba. En esta enfermedad, insisto, y a lo mejor suena un poco repetitivo, pero esta enfermedad la hemos conocido apenas por meses. Entonces hemos tenido que, como médico, reconozco que hemos tenido que tomar recursos de conocimientos de otras condiciones. Y a pesar de eso, a pesar de lo limitado del conocimiento, hemos podido ver que aquellos pacientes que están en condiciones precarias y que ingresan tempranamente al hospital, pero también tempranamente a las unidades de terapia intensiva, y se les administra oxígeno por intubación y con apoyo de los ventiladores, claro que les va bien. Son aquellos pacientes graves que llegan al hospital después de 7, 10 días con muchos síntomas y casi en ahogo total. Los pacientes que no tienen un efecto paradójico de que el ventilador les haga mal, sino que ya llegan con mucha inflamación de sus pulmones y haga lo que haga, esas personas tienen un gran deterioro y no es el daño del ventilador, es el daño de la enfermedad que ya no revierte con la ventilación ni con todos los medicamentos que se le pueden proveer. Y por eso las muertes, doctor, por eso el dato que traemos de las muertes ya llegan a un nivel de la enfermedad tan desarrollada que no se puede revertir, imposible que puedan recuperarse. Sí, y miren, hemos hecho esfuerzos de todo tipo, hemos hecho esfuerzos con antivirales, con medicamentos, como les decía, inmunomoduladores, como les mencioné, hidroxicloroquina, cloroquina. Hemos hecho esfuerzos con medicamentos como un inmunomodulador muy potente que se llama tocilizumab en estos pacientes que están en esas fases. ¿Y qué es lo que hemos observado? Que algunos sí revierten y mejoran y de hecho se salvan,
pero otros tristemente no mejoran y siguen con ese deterioro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que han llegado al hospital en fase muy tardía, donde el daño ya está instalado, y aunque se utilicen medicamentos tan potentes como los que estoy mencionando, el daño ya no revierte. Y son esas personas que hemos visto en la prensa, en los reportajes, que a veces se mantienen en la unidad de terapia intensiva con intubación hasta un mes, porque tienen un daño muy grave en los pulmones que ya no revierte. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a la pausa, doctor Cifuentes. Regresamos, seguimos platicando. La gente pregunta, ¿por qué le pega el COVID tan fuerte a gente que padece diabetes, hipertensión, también obesidad, asma? Y si los niños y jóvenes sanos mueren por COVID. Volvemos, estamos platicando con el director de medicina del Instituto Nacional de Nutrición. Seguimos platicando con el doctor José Cifuentes Osornio, director de medicina del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Doctor, antes de la pausa preguntaba por qué el COVID le pega principalmente con más violencia, ferocidad a personas que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, asma. ¿Qué es lo que pasa? Mire, si recuerda cuando empezó la pandemia en China, luego en Japón, en Corea y después en Europa, ¿qué se observó? Que esta infección afectaba predominantemente y de forma grave a los adultos. De eso no hay duda. Después de ello se empezó a observar que eran los adultos mayores los que se veían más afectados con las formas graves. Pero conforme esta pandemia se fue diseminando, se empezó a observar en otros lugares que en efecto personas con ciertas condiciones que le llamamos en medicina premórbidas, es decir, condiciones preexistentes, como puede ser obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Se observó también que eran condiciones que favorecían el desarrollo de esta infección. Pero lo más delicado, y que creo que debe ser el mensaje para el público, es que una persona con condiciones como obesidad, diabetes o hipertensión mal controlada son las personas que tienen varias condiciones de riesgo. Uno, tienen riesgo para adquirir la infección. Tienen riesgo para desarrollar enfermedad. Y tienen riesgo para desarrollar enfermedad grave que puede necesitar hospitalización y también terapia intensiva. Entonces, doctor, perdón que lo interrumpa. Perdón, es importante remarcarlo. Está diciendo que quienes tienen este tipo de enfermedades crónicas son mucho más susceptibles de contagiarse. Exactamente. Y hago hincapié en ello. No para asustar a la población, sino porque desde que empezó este problema en el mundo, en el instituto lo tomamos en serio, porque justamente son problemas prevalentes en la población mexicana. Y si nosotros como médicos no tomamos cuidado en ello, entonces no lanzamos un mensaje de advertencia, de cuidado a la población. Y esto es justamente lo que quiero hacer ahora, y como lo hicimos desde que empezamos a trabajar en este asunto. Es advertir a la población sobre estos riesgos para que tomen en serio los cuidados de protección, ya sea en su domicilio, en sus trabajos, en la escuela, cuando salen a la vía pública, y evitar sobre todo el contagio en la medida de lo posible con las herramientas que tenemos. ¿Es un tema de defensas del organismo? ¿Estas personas tienen defensas más bajas que quienes no padecen la enfermedad y por eso son más susceptibles? Es un fenómeno mixto, y qué bueno que lo menciona. En efecto, sí tienen un cierto disminución de los mecanismos de defensa, como si los mecanismos de defensa de estas personas estuvieran semiparalizadas, para que me entiendan.
Pero también hay otra situación particular. Se ha observado que las personas con obesidad tienen en general en su cuerpo despierto un mecanismo complejo que se llama inflamación. Como cuando tenemos un granito en la piel y que vemos esa ronchita que está inflamada y roja, nada más que en lugar de estar la inflamación en esa ronchita, es una inflamación que está prendida en todo el cuerpo. No se ve, pero sí se mide, y ahora existen herramientas con las que se puede medir esa inflamación y definir si esa persona tiene factores de inflamación nada más a consecuencia de la obesidad o de la diabetes. Pero entonces, si ya tienen prendidos esos mecanismos de inflamación y se injerta un virus en ellos, prende más fácilmente esta infección, y no solo prende, sino avanza y progresa de manera veloz sobre estas personas. Los niños y jóvenes que pudiéramos calificar como sanos, ¿pueden morir por COVID, doctor Cifuentes? Mire, esa pregunta es muy interesante, y lo que hemos aprendido, y trato de comunicárselo así a los pacientes que conozco, a sus familias, es: por los niños no hay que preocuparse tanto, porque ellos manejan esta infección bastante bien, porque su organismo no tiene esos problemas de, vamos a decirlo, de envejecimiento o de deterioro que podemos tener los adultos. Pero cuando los niños tienen enfermedades o condiciones como un trasplante renal, como una leucemia, como diabetes de inicio temprano, como asma, pues sí son niños que se pueden poner graves a consecuencia de la infección. Pero en principio, los niños que vemos en nuestros jardines, en nuestras calles, en nuestras escuelas, la mayoría de ellos son niños sanos y no se van a infectar de manera grave. Pero sí se infectan y son portadores del virus y lo llevan a sus familias. Eso sí ocurre. ¿A los jóvenes, doctor? Muy pocos jóvenes se han enfermado de manera grave. Realmente los jóvenes abajo de los 30 años, 35 diría, no desarrollan formas graves, de manera ocasional. Si tienen alguna condición de estas que menciono, sí pueden tener formas graves. ¿Cómo a qué me refiero? Pues jóvenes, digamos, hemos visto en el instituto personas jóvenes con obesidad, con hipertensión, con diabetes, y que han desarrollado formas graves de la enfermedad, incluso han muerto. Sí, lo tengo que reconocer, pero no son la mayoría. No obstante, sí, entre los mexicanos, la gente que se está enfermando y la gente que ha muerto a consecuencia de esta infección no son los abuelitos que vimos en las imágenes cuando nos mostraban estos pacientes en España o incluso en Italia, donde veíamos personas mayores. A nosotros nos está ocurriendo un fenómeno muy parecido a lo que se ve en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos, que se mueren, se infectan personas más jóvenes, alrededor de los 40, 50 años. Doctor, fíjese, con preocupación nos llegó una información. Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta a los médicos sobre una rara dolencia inflamatoria relacionada con el coronavirus que afecta a la población infantil, que han denominado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Les da fiebre de por lo menos 38 grados, marcadores inflamatorios en 2 órganos en los que se podría incluir corazón, riñones, pulmones y piel. ¿Algún caso así detectado en México? Pues que yo sepa, no propiamente. Tendría que consultarlo con mis colegas pediatras, pero hasta donde yo conozco de esto, en general no se han visto casos tan graves aquí en el país. Pero reitero, sí tendría que consultarlo con mis colegas pediatras. He preguntado mucho, doctor Cifuentes, sobre los protocolos para las mujeres embarazadas que presentan COVID. ¿Nos puede hablar al respecto?
Sí, mire, fundamentalmente lo que tenemos que hacer en estas personas es observación directa, cuidadosa, como les mencionaba. Aquí vemos varios escenarios. Primero, una mujer embarazada que pudiera haber estado en contacto con alguien infectado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El segundo, una persona que vive embarazada, que vive con personas que están infectadas en ese grupo familiar. Y tercero, mujeres que pudieran tener la infección. En el primer escenario, que son contactos casuales de estas personas, ya sea en su empleo, en la escuela, en fin, lo que tenemos que hacer, vigilar, estar muy pendiente de ellas con el ginecólogo obstetra para que se les vigile si desarrollan manifestaciones. ¿Cuáles serían estas manifestaciones? Sobre todo fiebre elevada y, como insistí previamente, manifestaciones respiratorias, y la más importante, la que debemos vigilar de manera muy cercana, es la aparición de disnea. Creo que en esta población en particular, por el riesgo de complicaciones, debe de vigilarse tanto la temperatura como mencionaba, la oxigenación de la sangre de manera frecuente durante el día con estos aparatos oxímetros. Eso nos permitirá darle seguimiento. Ahora, aquella persona que vive en un grupo familiar donde hay personas con COVID y hay una sospecha alta de que ella se hubiera infectado, pues esa persona hay que entenderla justamente así, como si hubiera adquirido la infección. Por tanto, requiere una vigilancia cuidadosísima para evitar que vaya a ocurrir la enfermedad grave y el deterioro. ¿Qué se tiene que hacer? Como mencionaba, vigilar la temperatura, vigilar la oxigenación, porque si algo se le tiene que ofrecer de manera temprana a esta persona, pues es la hospitalización en estas salas generales, como mencionaba, proveerle oxígeno. Y cuando una persona ya está infectada, pues igual tenemos que hacer esa vigilancia muy cercana, sobre todo buscando marcadores de inflamación, como mencionaba, pruebas sanguíneas muy sencillas, y vigilar continuamente la oxigenación, la temperatura, porque si estas personas desarrollan enfermedad, requieren todo el apoyo de manejo hospitalario que he mencionado. ¿Los bebés corren el riesgo de contraer, o es un hecho que con una mamá con COVID ellos van a tener COVID? Pues mire, hasta ahorita no se ha demostrado que esta infección se transmita de manera directa in útero, como se llama, es decir, transmisión antes del nacimiento. Pero sí existe el riesgo de que si la mamá está infectada, al momento del nacimiento el bebé se puede infectar, sin duda. Pero le repito, por lo general, incluso los bebés toleran bastante bien esta infección, excepto cuando son niños ya con condiciones premórbidas, bajos de peso o con alguna complicación al nacimiento, pero en general lo toleran bastante bien. Es la mujer la que preocupa, porque tiene todos esos mecanismos de inflamación que mencionaba despiertos, y que la infección puede progresar de manera violenta. Y por ello tenemos que proveerle todos estos cuidados a los que me refería. De la mañana, 49 minutos, seguimos platicando con el director de Medicina del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, el doctor José Cifuentes. Hablemos de la inmunidad. Uno, después de tener COVID, queda inmune porque se dicen tantas cosas, doctor, que ya no sabemos ni qué pensar. Mire, en este sentido voy a hablar despacio, porque quiero ser muy claro para lanzar un mensaje a todo su público. Esta, como otras infecciones virales, seguramente que dejan huella en el cuerpo, huella en términos de inmunidad. Y no es porque yo lo crea, que sea mi creencia personal, religiosa, de que forzosamente así ocurre, sino que
nos ha enseñado, y en el corto plazo que le acabo de mencionar, nos ha enseñado un ejemplo muy interesante que incluso ya se ha ventilado mucho en la prensa, que es el uso del plasma. El plasma de las personas que se enfermaron. El plasma es el componente líquido de la sangre, este líquido como amarillo que se obtiene una vez que se separa la fracción roja de la sangre. Ese plasma, entre otras cosas, contiene anticuerpos y se ha observado que el uso de esta herramienta en algunos pacientes graves llega a ser de utilidad y como recuperación. Esa es una evidencia, si no absoluta, sí muy en favor de que existe una inmunidad en esas personas que desarrollaron la enfermedad. Falta tiempo para tener seguridad de que una vez que se recupera uno de la infección, ha desarrollado mecanismos completos de inmunidad. Es posible que sea una inmunidad parcial, como suele ocurrir con influenza, que la gente desarrolla un buen nivel de anticuerpos contra una variedad de virus, pero el virus muta y se torna diferente y ya la inmunidad no es completa. Es posible que ocurra así, pero no obstante, hay datos donde se aprecia, esta información empieza a aparecer en la literatura médica, que sí hay formación de estas sustancias en el organismo que se llaman anticuerpos, con los que el individuo se empieza a proteger frente a este tipo de infecciones. Aunque también nos han dado cuenta de pacientes con COVID que la libran, pero recaen, que se han vuelto a contagiar. Eso es algo, sí, mire, eso es algo muy interesante y qué bueno que lo menciona, porque más o menos en febrero, en marzo, se hablaba de que esas personas se habían reinfectado por otras variantes del virus. Es posible que haya ocurrido así, pero cuando uno revisa esa información con todo cuidado, más bien pareciera que ocurrieron fenómenos de recaída, es decir, la persona fue egresada, se dio de alta, pero no hubo el suficiente cuidado y recayó por complicaciones propias de la enfermedad que tuvo. Y eso es lo que parece que ha ocurrido mayormente en estas personas que estuvieron muchos días en los hospitales. Por eso mi mensaje para la gente que ha salido de los hospitales y que estuvo internada por COVID es guardar todas las recomendaciones que les hacen sus médicos para que no tengan este problema, porque la inflamación de los pulmones seguramente tarda entre 4 y 8 semanas en aliviarse por completo. Y si esa persona antes de este lapso empieza a hacer actividades, tiene las posibilidades de recaer. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. Doctor, hacemos la pausa, regresamos ya a la recta final de esta entrevista. Hablemos de quienes proponen la inmunidad del rebaño, también del uso de cubrebocas, entre otros temas. Esto al volver. Entramos en la recta final de esta plática con el doctor José Cifuentes Osornio, director de Medicina del Instituto Nacional de Nutrición, médico reconocido, especialista en medicina interna, infectología y bueno, con estudios también de microbiología clínica, entre otros. Una persona que está al frente de batalla en la primera línea en este hospital de nutrición de la Ciudad de México. Doctor, hay gente que pone en la mesa el tema de la inmunidad del rebaño, esto es, que todos salgamos a contagiarnos para crear anticuerpos. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, ese concepto lo usan mucho los vacunólogos y se basa en lo siguiente, que cuando se aplica una de estas vacunas que contienen virus vivos, la gente lo va a transmitir porque esa vacuna, como llamamos en México, prende. Y prende quiere decir que hace el efecto en el cuerpo de esa persona.
hace una mini infección, y en este caso, siendo una mini infección respiratoria, se va a transmitir a otras personas y también las vacuna. Vacunas, insisto. Sin embargo, aquí estamos hablando de una infección que es como una serpiente, que sabemos cómo entra al cuerpo de la persona, pero no sabemos cómo se va a comportar en la inmensa mayoría de ellos. Entonces, en algunos puede ser que se comporte de manera benigna y sí, en efecto, tuvieron una infección leve, como si hubiera sido una vacuna. Sin embargo, les recuerdo que en otros, esa infección puede tener un efecto devastador, un efecto de una infección violenta que lo puede poner al borde de la muerte o incluso matarlo. Pero lo peor del caso es que si estas personas jóvenes o ya no tan jóvenes, adultos jóvenes, vamos a ponerlo así, se exponen de manera irreflexiva a esta infección, se van a infectar en efecto y ellos en lo individual van a desarrollar o una infección leve o puede ser que nada. Sin embargo, van a transmitir la infección al resto de sus contactos. Y esos contactos pueden ser estas personas de las que hablábamos previamente. Personas mayores, personas con antecedentes de tumores, personas con trasplantes, personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión, que son enfermedades muy comunes aquí en este país. De modo que hacer esto de manera irreflexiva no es una medida adecuada. Yo creo que es una actitud desesperada que no es lo correcto. Por consiguiente, yo no recomendaría esa medida porque puede ser que a ese grupito de personas no les impacte mayormente en lo individual, pero sí lo van a transmitir a sus contactos en cualquiera de las áreas en donde ellos laboren o hagan sus actividades. Cada caso es distinto, cada organismo reacciona diferente y por ello la necesidad del aislamiento, doctor. Fíjese que sí, pueden ser medidas de un alto costo psicológico, social, económico, sin duda, eso no lo discuto, tiene todos estos defectos que menciono y que se han descrito ampliamente en la prensa nacional e internacional, pero aún con esos defectos es lo mejor que podemos utilizar hoy día por razones muy naturales que todo su público puede entender. Primero, no tenemos una vacuna con la que podamos frenar la transmisión de esta infección. Es decir, no hay una forma con la que podamos ayudar a las personas a defenderse de la misma. Y segundo, no tenemos todavía, a 5 meses de haber empezado la pandemia, herramientas de tratamiento eficaces y sobre todo disponibles en todo el mundo para atender a los pacientes que desarrollan formas graves de esta enfermedad. Por eso, mi recomendación sencilla, con todos los defectos que tiene, es seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud de aislamiento, de cuarentena en aquellos que ya se infectaron, de mantenerse en su casa, de hacer las actividades como hacen las recomendaciones las autoridades sanitarias. El uso de cubrebocas es también un tema polémico en el que ha estado envuelto incluso el gobierno federal, el propio subsecretario López-Gatell. ¿Se debe o no se debe usar cubrebocas, doctor? Mire, yo creo que sí, y le voy a decir por qué. Insisto, son de las pocas herramientas que tenemos para contener la transmisión de la infección. Reconozco que no es la mejor. La mejor medida es la vacunación, que vendrá en algún momento. Pero hoy día, ¿qué podemos hacer para que la transmisión se atenúe, para que baje?
es utilizar estas medidas de contención, y entre esas medidas, una de ellas, cuando menos con las que yo ayudo a no transmitir la infección a mis vecinos, a mis parientes, a mis colegas, es utilizando el cubrebocas en el supuesto de que yo pueda estar infectado. Reconozco y quiero ser muy claro que no me va a proteger de todo ese cubrebocas si alguien que tiene infección me estornuda cerca y él no usa ese cubrebocas. La forma en cómo nos protegemos mejor es que todas las personas que estamos en un grupo lo utilicemos. De esa manera, entonces sí, la protección es pareja. Aún así pueden ocurrir accidentes y aparecer por ahí casos de manera esporádica, pero es la mejor manera con la que podemos controlar la diseminación. Doctor Cifuentes, ¿dónde ve a México? ¿Lo ve como España, como Italia, como Estados Unidos? ¿A cuál nos parecemos en cuanto al COVID? Mire, mi sueño es que nos pareciéramos a Corea, que detectaron el problema muy tempranamente y lo controlaron. Ese es mi sueño como mexicano, como médico. Tristemente no es así por muchas razones. Aquí no se trata de echar culpas. Cada quien vive su realidad y nuestra situación de ninguna manera se parece a la de Corea en términos económicos, tamaño de población, geografía, etcétera. Siento que en nuestra situación se parece un poco a la que vivieron algunos países, han vivido algunos países europeos, un poco más a lo que ha vivido España, ciertamente, pero si seguimos con disciplina las medidas que nosotros mismos hemos diseñado, cabe la posibilidad de que en las próximas semanas esta epidemia empiece a atenuarse y entonces sí empezar a tener muchas más actividades. Pero mi mensaje para su público y para mis compatriotas es apegarnos a esas medidas. Es cierto que tienen un alto costo de todos los aspectos que he mencionado, pero que sí nos pueden ayudar a resolver este problema y evitar que lleguemos a tener una situación de desastre tan grave como se está viendo en algunas otras regiones del mundo. Si tenemos estas medidas de control, podemos esperar tener menos contagios, sobre todo menos formas graves y menos muertes entre los mexicanos. Entonces nos vamos pareciendo a España y tenemos todos el deseo de que no, pero de los países que han enfrentado esta situación y que les ha ido muy mal, España entre ellos, bueno, México pudiera estar siguiendo esa ruta. Entonces usted discrepa con quienes nos dicen que se está domando la curva, la famosa curva. Pues miren, aquí no se trata de discrepancias. Yo creo que más bien hay que abonar la responsabilidad de todos los médicos, de toda la gente que atendemos este problema, es abonar en favor del control del problema. Y en este sentido, no importa tanto si se está controlando, si está aplanando la curva o no, sino lo que importa aquí es, insisto, detectar a todas aquellas personas que tengan la infección, hacerle la recomendación para que se mantengan en cuarentena y vigilarse de manera muy cuidadosa para evitar que se compliquen. Y tercero, que se mantengan en casa para evitar que sigan transmitiendo la infección. Si con esto logramos bajar el número de episodios de infección y sobre todo de las formas graves y de muertes, logramos la meta, logramos el cometido. Ojalá que esto ocurra, pero nos faltan todavía algunas semanas por venir para que podamos decir que todo esto ya está completamente bajo control. ¿Algunas semanas? ¿Cuántas, doctor? ¿Cuántas estima? ¿Cuántas ve usted que pudieran ser? Pues mire, yo creo que como vemos en los últimos días,
seguimos con un número grande de casos y sobre todo de fallecimientos. Yo espero que en los próximos días el número de fallecimientos empiece ahora sí a disminuir. Una vez que logremos eso, lo indica que las medidas de control que instalamos en las semanas anteriores están funcionando y empecemos a tener ese descenso, muy probablemente 7, 10 días más para tener este control. Sin embargo, el gobierno federal da permiso a partir de hoy a 300 municipios del país a ir reactivando actividades. Doctor, ¿esto no va a ayudar? Mire, yo creo que si se toman las medidas como se está mencionando, este esquema de los semáforos nos puede ayudar. También tenemos que reconocer una cosa muy importante. Este país requiere esta actividad económica que se ha mencionado, ¿no? Yo no sé mucho de economía política, pero sí sé de economía familiar, porque igual que todos tengo que llevar el sustento a mi casa. Pero creo que si se hace esto observando las medidas que nosotros mismos estamos generando, podemos tener control del problema. Sobre todo si vigilamos a todos los empleados de estas empresas, detectando de manera muy precoz aquella persona que pudiera tener la enfermedad. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Finalmente, doctor Cifuentes, creo importante preguntar, leí un artículo en Estados Unidos donde recomiendan para reducir el riesgo de infección, el tomar vitamina D3 durante algunas semanas. ¿Esto es así? ¿Es recomendable tomar vitamina D3? Mire, qué bueno que haces la pregunta y me parece relevante. Si un mensaje le podemos lanzar al público para que utilice medidas sencillas, yo le diría, tómese una pastilla de vitamina D3 y tómese una pastillita de vitamina C. Estos son sustancias que de alguna manera le van a ayudar a atenuar ese fenómeno de inflamación al que me refería previamente. No lo curan, pero le ayudan un poco en prevención, fundamentalmente. Estupendo, doctor. Pues creo que importante tomar todo mundo vitamina C y vitamina D, ¿no? No nos hace daño y al contrario nos podría ayudar en caso de contraer el COVID-19. Muy bien, doctor, pues yo estoy muy agradecido con usted por disponer tiempo para platicar con el auditorio de Telereportaje. Creo que harto interesante lo que hemos hablado esta mañana, tener mayor claridad, mayores luces sobre lo que estamos viviendo en esta pandemia. En verdad que quedo agradecido, doctor Cifuentes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad. Sin duda alguna, doctor. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Es el doctor José Cifuentes, director de Medicina del Instituto Nacional de Nutrición. Yo hago la pausa, regreso con más.